En este video vamos a ver qué cosas hacen los grandes financieros y que cualquier persona podría copiar. ¿Cómo que copiar? Copiar es malo. No, a ver, muchas veces pues así se aprende. Se aprende de lo que hacen las personas que son como las mejores en su rubro, ¿no? Y pues en base de imitar, pues tú puedes también mejorar o tener unos resultados similares a los que estas personas tienen. Primer cosa que se le puede imitar a alguien que es muy bueno con sus finanzas, ¿no? Que es medir sus finanzas. En primer lugar, miden estas personas su rentabilidad. Oye, ¿qué tan rentable eres? Ay, es que a mí me sobraron 100 dólares, 100 pesos, euros. Sí, bueno, pero eso en porcentaje sobre tu ingreso, ¿cuánto es? ¿Cuál es tu rentabilidad? No, pues no es lo mismo, aunque te hayan sobrado 100, que esto represente un 5% de rentabilidad, un 1% de rentabilidad, porque eso ya no está tan bien, ¿no? Un 30%, 50% de rentabilidad. La gente, o los grandes de las finanzas, absolutamente todos, miden sus finanzas. Y es algo que muchas veces, pues no todos hacen, ¿no? Y es la primera cosa que va a hacer, que te va a decir dónde estás hoy. Te va a decir, vas bien en tus finanzas, vas mal en tus finanzas, pero lo tienes que medir. La segunda es que miden su valor neto. ¿Cómo que su valor neto? Sí, no es lo mismo medir cuánto dinero tienes en el banco que cuánto es tu valor neto. No es lo mismo medir cuánto ganas de tu trabajo, de tus inversiones, de lo que sea, que medir tu valor neto. ¿Qué es el valor neto? Prácticamente, te lo voy a soplar, pero es el capital que tienes dentro de tu balance general. Y eso no quiere decir que seas millonario, ¿no? Podrías tener en el valor neto $1,000,000 o de pesos, lo que quieras, y de repente pues resulta que en tu banco pues no tienes eso, ¿no? Tienes unos 10,000, 15,000. Eso te hace millonario, te hace rico, te hace pobre. Ahora que todo el mundo está poniéndole ese tipo de etiquetas, ¿no? Pero bueno, lo voy a intentar hacer. No, lo voy a intentar no hacer porque no es algo que a mí me guste, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el valor neto? ¿Cuál es tu valor neto? La otra es que tienen un plan de acción. Una vez que tú estás midiendo tus finanzas, ¿cómo vas en tus ingresos, en tus gastos, en tus inversiones, en tu valor neto? Pues si tú te estás dando cuenta ya que hay áreas para mejorar, pues entonces tú pones un plan de acción para seguir mejorando. Y si hay algo que está mal, pum, lo pones para corregirlo. Porque si no, bueno, puedes meter en un problema. Pero todo esto empieza midiendo tus finanzas personales y el gran secreto es cómo medir pues mis finanzas personales. La segunda cosa que se puede imitar de los grandes financieros, y no solamente son grandes financieros como personas, sino también empresas, ¿no? Que se manejan muy bien financieramente, o incluso hasta gobiernos. Pues una de las cosas que hacen, pues es que tienen un plan financiero, tienen un presupuesto, ¿no? Así es como se manejan todos. Y yo tengo pues una vasta experiencia haciendo planes financieros, haciendo presupuestos en diferentes empresas. Y te puedo decir que todas tienen un presupuesto. Y eso quiere decir que tú necesitas tener un presupuesto. Oye, que lo ejecutes a la perfección. Pues muchas veces no. Pero si no tienes un presupuesto, pues no sabes a dónde van tus finanzas. Y ahí va a haber gente, no, es que los presupuestos pues no sirven, pues no sé qué, bueno. Pues tienes que ser creativo para que a ti te funcione, porque te lo aseguro, todas las personas que son grandes en sus finanzas, todas tienen presupuestos. A veces no tienen nada más uno, tienen dos, tienen tres, simulan varios presupuestos dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, tienes que sentarte a planear tus finanzas. Y una vez que las planeas, pues te pones metas. No es como de, ay, sí, las planeas y ya, ¿no? Están ahí muy bonitas. Pero lo que tú tienes que hacer es ponerte metas en tus ingresos, ponerte metas en tus gastos, ponerte metas en tus inversiones. ¿Cuál es el rendimiento de tus inversiones?
Y otra cuestión que también tienen, pues es un plan de contingencia. En las finanzas personales, pues uno tiene, digamos, un fondo de emergencia. ¿Cuánto debe de ser este fondo de emergencia? Bueno, depende de ti, ¿no? Pero mínimo deben de ser 3 meses. Si tú te quedaras sin ningún ingreso, deberías de tener 3 meses para tus gastos, para tu renta, tu luz, todas tus cosas, ¿no? Para que tú puedas vivir 3 meses en lo que buscas otra fuente de ingreso. No es como que ahí vives y te vas de vacaciones, ¿no? O sea, si te quedaste sin fuentes de ingreso, pues necesitas un plan de emergencia y ya. Ahora, estadísticamente hablando, pues uno se tarda más encontrando trabajo o encontrando fuentes de ingreso. Entonces, lo ideal es que tengas 6 meses, incluso más, 8 meses de fondo de emergencia de todos tus gastos. Y pues te vas a tener que apretar el cinturón si este es el caso. Y las empresas y los grandes en finanzas también tienen planes de contingencia. Sin embargo, el primer plan de contingencia pues es que ya tienen ingresos diversificados, tienen riesgos diversificados, tienen diferentes cuestiones del día a día que van haciendo que sus finanzas pues sean más fuertes y que sean difíciles, pues bueno, de que se caiga de un día para otro. Tercer cuestión que se le puede copiar o imitar a los grandes de las finanzas, y es que siempre van a invertir antes de gastar. Si tú eres una persona, pues obviamente uno dice, bueno, yo tengo ingresos, yo tengo gastos y yo después tengo una rentabilidad. Y lo que muchas veces sucede es que uno gasta todo y chin, y ya no tengo rentabilidad y ya, pues lo que me sobró, pues ese poquito lo voy a invertir. Generalmente esto se debería de hacer al revés, ¿no? Tú ganas, inviertes y luego gastas. Porque si no, pues entonces nunca vas a invertir y nunca vas a ahorrar y nunca vas a hacer nada, ¿no? Esa es una cuestión más como incluso hasta psicológica. Cuando tú ganas y luego inviertes, pues ya los gastos tú te vas a ajustar y te vas a acostumbrar. Y la cuestión es que obviamente lo que tú inviertas, pues después te va a generar un poquito más de dinero. Esa es la cuestión. Entonces cada vez vas a tener más ingresos. Y tú, pues sí, podrías gastar más o puedes invertir más. Pero ya hemos visto que siempre tienes que invertir antes de gastar. ¿Y en qué debes de invertir? En primer lugar, en la educación. Oye, es que las escuelas están carísimas. Cuando uno invierte en su educación, no necesariamente es en una escuela, ¿no? En una educación académica. No es en un diploma o no es en un título. También podrías invertir, pues, en un libro, ¿no? Un libro de la persona a la que tú quieres llegar a ser, del grande financiero al que tú quieres imitar. Una persona que a ti te genere esa inspiración. Es diferente comprar un libro para educarte que comprar un libro para entretenerte, ¿no? O sea, sí, te puedo decir, es que mira, yo aprendo ortografía, aprendo otra cosa, si es algo que, o sea, si eso es algo que a ti te gusta hacer, está bien, pero no confundamos que eso es un momento para entretenerte y no un momento para aprender, que son como cosas bien distintas. Luego la otra es que invierten en activos. Una vez que tú inviertes en tu educación y ya sabes cuáles son los activos que hay disponibles, en cuáles te puedes meter, en cuáles no estás preparado, ¿no? Porque pues, hay tantos que a veces te tienes que hasta especializar. Entonces, tú lo que empiezas a hacer es invertir en activos. ¿Por qué en activos? Los activos son este tipo de cosas que a ti te van a generar dinero, que tú vas creciendo y que a ti te van a generar dinero. Entonces, pues la idea es que en un mediano y largo plazo, pues esto empiece a generar una fuente de ingresos adicional. Y entonces también hay diferentes tipos de activo que no necesariamente te van a crear ingresos, que van a servir para mantener tu valor en el tiempo, que van a servir contra la inflación, que van a servir contra otras cosas. Pero sí hay activos que te van a crear fuentes de ingreso.
Entonces, las personas o los grandes financieros invierten en crear nuevas fuentes de ingreso y eso lo van reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. La cuarta cosa que se puede imitar o copiar de los grandes financieros, que relativamente es fácil de hacer, es ganar dinero de los errores. ¿Cómo que ganas dinero de los errores? Lo primero que tienes que entender es que muchas veces el éxito no es una cosa de nunca equivocarse. Más bien es una cosa de intentar, de intentar, de intentar, de intentar. Y muchas veces te vas a equivocar. Muchas veces, pues ya, no salió, pero no por eso te vas a rendir. Entonces, siempre que intentas llegar a alguna meta, llegar a algo, pues vas a obtener obstáculos. Y esos obstáculos, pues te pueden frenar hoy, pero te preparas, no te rindes y al siguiente día sales, ¿no? Y lo superas. Y luego otro obstáculo y así. Entonces, pues tú vas, ahora sí que superando los obstáculos. Y cuando estamos hablando de finanzas, pues cuando te equivocas, pues te cuesta dinero, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú pierdes dinero en finanzas, pues que no te deprimas, nada de eso. Velo como una inversión en tu educación. Si hoy perdiste 500 o 1000, bueno, pues esta educación, pues te dejó algo, ¿no? Te tienes que preguntar, bueno, ¿y esta pérdida? ¿Qué aprendí de esta pérdida? Porque si no, pues entonces no te sirve, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es aprender de los malos negocios. Y los malos negocios pues pierden dinero. Esa es la realidad. Y cuando tú pierdes dinero, tú debes de buscar ese aprendizaje. Y ese aprendizaje muchas veces pues es doloroso, ¿no? Porque a nadie le gusta estar perdiendo dinero. Pero una vez que tú aprendiste cómo pierdes, pues la evitas. Y así cuando tienes una gama de cosas en las que ya no te vas a meter, pues es más probable que empieces a ganar, porque ya tienes un repertorio de aprendizajes que te van a hacer a ti después ganar dinero. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la equivocación? Que desde que somos pequeños en la escuela y muchas veces en nuestra familia nos dicen que no hay que equivocarse es malo. Entonces uno va por la vida buscando cómo no equivocarse. Y como estás buscando eso, pues no te arriesgas. Y prácticamente, pues el que no arriesga, pues no gana, ¿no? Si tú no arriesgas, no te vas a mover de donde estás, no vas a salir de tu zona de confort. No es cuestión de arriesgarlo todo y irse pum de pechito, ¿no? Sino más bien es cuestión de tener los riesgos bien medidos, de saber que si arriesgas algo, pues no vas a perderlo todo, pero estás arriesgando lo suficiente como para ganar. Y en caso de que pierdas, puedas aprender de esa pérdida y que no, bueno, pum, desde cero, ¿no? La quinta cuestión que podemos aprender de los grandes financieros es que toman riesgos calculados. ¿Cómo es que toman riesgos calculados? Bueno, ya vimos que el que no arriesga, no gana. Ya, ¿no? Entonces, esa es como de ahí partimos. La cuestión es, bueno, pues, ¿cómo sé cuánto arriesgar? Tú lo que debes de hacer es, una vez que tú estás invirtiendo algo que tenga que ver dinero, pregúntate, ¿cuál es tu pérdida máxima? Muchas veces cuando uno empieza a escuchar es que esto es buena inversión, no sé qué, las noticias, todo, pum, metes todos tus ahorros en un lugar. Todos los ahorros de tu vida y conoces la pérdida máxima. ¿Qué pasa si esa inversión, pum, se muere, no? Pues tu pérdida máxima van a ser todos tus ahorros de toda tu vida. Y eso pues es algo que no queremos. Entonces, obviamente, cuando tú tienes una inversión, pues tú puedes arriesgar algo que si tú pierdes, pues no te va a dejar en quiebra. Esa es la primera, ¿no? Y ya después, si tú entras algo a las finanzas, pues ya hay metodologías matemáticas para cada cosa donde tú puedes detener tu pérdida.
O sea que si tú inviertes y la inversión va mal, dile aquí me salgo. Y eso es algo que hacen los inversionistas y los financieros, que tienen una estrategia para salirse del negocio en caso de que las cosas pues no vayan bien, ¿no? Tienen un tope y eso pues quiere decir que están tomando riesgos calculados. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás tomando riesgos calculados?